Hola a todos. Desde la Cátedra de Odontología Legal y Forense de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste, le damos la bienvenida a nuestro siguiente tema. Documentología. Podemos definir al documento como a todo objeto que representa un pensamiento en cualquier forma en que ese pensamiento se exteriorice o se materialice. Documentos que emite el odontólogo: historia clínica, certificado, consentimiento informado, recetas, fichas, radiografías, presupuestos, modelos de... Vamos a tratar la historia clínica, que es uno de los documentos que tiene tantas definiciones como autores la han estudiado. Nosotros vamos a tomar a la Ley 26.529, que en su artículo número 12 define la historia clínica como el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. ¿Cuáles son las funciones de la historia clínica? La función principal, o la más importante, podríamos decir que es la asistencial. Su objetivo principal es ayudar al enfermo a recuperar su salud, orienta la terapéutica y sirve de comunicación entre los profesionales. Otras funciones de la historia clínica son el contenido científico investigativo y funciones administrativas, funciones de carácter docente, control de calidad y también funciones dentro de las implicancias médico-legales. La historia clínica tiene una estructura tradicional. Consta de una anamnesis, el examen físico, el diagnóstico presuntivo, exámenes auxiliares y laboratorio y el tratamiento. Tenemos varios tipos de historia clínica: abiertas, cerradas, generales y especiales, públicas y privadas, con soporte de papel, con soporte electrónico e informatizadas. La historia clínica dentro de la legislación. El decreto reglamentario de la Ley 17.132 dice que impone al director de un centro asistencial adoptar los recaudos necesarios para que se confeccionen las historias clínicas de los pacientes, así como adoptar las medidas necesarias para una adecuada conservación de las historias clínicas, que esto no vulnere el secreto profesional. ¿Qué debe asentarse en la historia clínica? Lo dice el artículo 15 de la Ley 26.529. También la misma ley habla sobre los principios de la historia clínica: integridad, unicidad e inviolabilidad. La Ley 26.529, en su artículo 14, habla de a quién pertenece la historia clínica. En su artículo 19, quiénes pueden solicitar la historia clínica. ¿Cómo debe ser la redacción de la historia clínica? Letra clara, redacción comprensible, sin tachaduras, no escribir sobre lo ya escrito, no borrar y escribir sobre lo quitado, evitar dejar espacios en blanco. Ante una equivocación deberá escribirse error y aclarar, evitar abreviaturas y elaborarla previo al tratamiento e ir completando durante el mismo.
En su artículo 13 habla sobre la historia clínica informatizada, que todos los datos deben tener integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad para que eso tenga un soporte legal. Historias clínicas incorrectas, incompletas o inexistentes hace sospechar que el profesional incurrió en algún delito de negligencia, obliga al profesional a aportar pruebas para demostrar que actuó con diligencia, empeño y cuidado, y una buena historia clínica permitirá la reconstrucción de lo acontecido. Si una historia clínica es incorrecta, incompleta o inexistente, pueden haber sanciones. Otro de los documentos cuya confección es obligatoria por parte del profesional para cada paciente es el consentimiento informado. La información produce un círculo virtuoso en la que la información suministrada por el paciente y entendida por el profesional va a derivar en decisiones acertadas por parte del profesional en beneficio del paciente. Es importante la información suministrada por el paciente porque lo convierte en un verdadero colaborador del personal de salud. La Ley 26.529 define al consentimiento informado como la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales, en su caso, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada. El consentimiento informado es la herramienta, favorece la comunicación y fundamentalmente favorece la relación paciente-profesional. Pero no se debe tener la concepción errónea de que paciente que consiente un tratamiento también se hace responsable del mismo. ¿Cuáles son los fundamentos del consentimiento informado? Es preservar y respetar el principio de autonomía y el respeto al derecho a la información que tiene todo individuo. Los fundamentos implican el respeto a la persona enferma, reconocer al paciente el derecho a la autonomía, favorecer la relación paciente-profesional, mejorar el diálogo, que el paciente participe en las decisiones y compartir la toma de decisiones entre el profesional, el paciente y su familia. Ejemplos de decisiones del paciente: decidir ser atendido o no por un determinado médico, decidir opciones terapéuticas, incluida la no aceptación explícita de algún tratamiento, decisiones en conductas reproductivas, decidir estilos de vida, decidir participar en investigaciones biomédicas. El consentimiento informado es un proceso que consta de información, de discusión, de un consentimiento y de una información continua a lo largo de todo el tratamiento. La Ley 17.132 en su artículo 19 dice que hay que respetar la voluntad del paciente en cuanto a la negativa a tratarse o internarse, salvo los casos de inconsciencia, alienación mental, lesionados graves por causas de accidentes, tentativa de suicidio o delitos. En casos de incapacidad, los profesionales requerirán la conformidad del representante del incapaz. La Ley 26.529, en su capítulo 2, habla de la información sanitaria
y en su artículo 5 enumera de qué el paciente debe ser informado. En su artículo 6 habla de la obligatoriedad del consentimiento informado. En su artículo 7 de la instrumentación de dicho documento. En su artículo 8 de la autorización para fines académicos. Y en su artículo 9 en las excepciones, es decir, cuando el profesional queda eximido de realizar el consentimiento informado. ¿Puede una persona negarse o rechazar un tratamiento? Obviamente que sí. Una persona dentro del principio de autonomía de la voluntad puede aceptar o rechazar un tratamiento, como así también aceptar uno que no sea el más apropiado para su condición de salud. ¿Qué persona puede otorgar un consentimiento informado? Obviamente, el propio paciente, o un representante legal, su cónyuge o con quien conviva, quien esté a cargo o cuidado, y los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, siempre estos teniendo la mayoría de edad. ¿Qué debe contener un consentimiento informado? Datos del enfermo y el médico, datos sobre la enfermedad y su evolución, el procedimiento o terapéutica, el detalle de los beneficios, el detalle de los riesgos, las molestias previsibles, procedimientos alternativos, aclarar dudas, las consecuencias negativas a negarse a recibir asistencia, la posibilidad de revocar un tratamiento, declaración del paciente expresando su consentimiento, la autorización para obtener fotografías, videos o registros gráficos, la firma del odontólogo, del paciente o su representante legal. El nuevo Código Civil, en su artículo 26, establece sobre el consentimiento informado para las diferentes edades, para la toma de decisiones. Esperando que los temas tratados hayan sido de su interés, los integrantes de la Cátedra de Odontología Legal y Forense de la UNE agradecemos su atención y será hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias.